¿Cómo estáis? Saludos en este módulo sobre Estado y teoría del Estado para Claxo. Vamos a trabajar sobre dos grandes textos. Uno es el último libro de Bob Jessop, El Estado, pasado, presente y futuro, que acabamos de editar en la editorial Catarata, donde he podido hacer la revisión de la traducción y he hecho una introducción para completar lo que ya habíamos hecho hace unos años en el anterior libro de Jessop, El futuro del Estado capitalista, donde ya había marcado buena parte de las cosas que aquí cuenta de una manera ya, me atrevería a decir, casi definitiva, ¿no? Es un libro esencial de la ciencia política a la medida en que después de 35 años de trabajo sobre teoría del Estado, Jessop ha plasmado de alguna manera su visión al respecto. Y después acaba de salir ayer mismo en España este otro libro, Los nuevos disfraces del Leviatán, el Estado en la era de la hegemonía liberal, que he escrito yo en la editorial ACAL, y que de alguna manera es una reflexión sobre el Estado y la teoría del Estado en discusión, ¿no? Y guiado por el trabajo de Jessop. Diría que en este trabajo de los disfraces del Leviatán, los otros dos grandes autores con los que he trabajado han sido Boaventura de Sousa Santos y también Álvaro García Linera. Creo que es muy importante, y es una de las grandes críticas que veremos que le hago al trabajo de Jessop, necesitamos una ciencia política y por tanto una teoría del Estado que nos ayude en los procesos políticos y sociales, porque de lo contrario se convierte en un, sí, sin duda, riguroso proceder analítico, pero que como planteo en el prólogo, puede alumbrar una navaja suiza que tiene todo tipo de artilugios, incluso una pala excavadora, una taladradora, una escoba, un camión volquete, pero que al final es inutilizable. Hay un cuento de Borges donde hay unos cartógrafos que adoran el arte de la cartografía y hacen un mapa que ocupa toda una ciudad, pero se quedan insatisfechos por sus insuficiencias. Se ponen manos a la obra y hacen otro mapa que ocupa toda una provincia, pero después de revisarlo siguen expresando su insatisfacción hasta que al final hacen un mapa que coincide puntualmente con el imperio y termina ese breve cuento diciendo que ese mapa, hecho jirones, duerme inútil en ciudades derruidas habitadas solo por monos. En ese planteamiento de Borges tenemos una idea central, ¿no? Y es que no podemos explicarlo todo en las ciencias sociales. Creo que esa voluntad de querer hacer taxonomías infinitas nos paraliza. Y empiezo el libro también planteando que Donald Trump no ha leído casi con toda seguridad a Jessop y seguramente tampoco sabe que existe Claxo. Sin embargo, basta que ponga un tuit para que cambie la vida de millones de personas. Esto que de alguna manera distancia tanto a los políticos de los científicos de la política, no deja de ser un problema, ¿no? Que tenemos que reflexionar y tenemos que recuperar la tesis 11 sobre Feuerbach en el ánimo de Marx, cuando planteaba que los filósofos hasta ahora han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y la idea nuestra, con Heidegger, con Zizek, con Zizek, es que para poder transformar el mundo, que sí que creo que es la tarea de una ciencia social que tiene que devolverle a la sociedad aquello que le está dando, es decir, el tiempo para la reflexión, tenemos que devolverlo en propuestas de mejoramiento social. Ya digo, para poder transformar la sociedad tenemos que interpretarla de manera diferente. Y una de las lecciones principales del trabajo de Jessop es que si va cambiando la sociedad, va cambiando el Estado y por tanto también tiene que cambiar la teoría que lo mira. Hay otro elemento importante y es que no tenemos que dejar de vista que estamos pensando en un momento muy peculiar, en un momento atravesado por cosas que a veces nos desarbolan. La propia victoria de Donald Trump en Estados Unidos contra todo pronóstico, invalidando las encuestas, invalidando el mainstream, la charca de Washington, ha generado transformaciones que dan cierto susto, porque permiten pensar en un cambio del contrato social que venía funcionando desde la posguerra. Cuando uno ve a Donald Trump abrazado, ¿no?, al actual presidente filipino, pues no deja de producir cierta zozobra, de la misma manera que cuando lo hace con el nuevo presidente chino, que viene, ¿no?, de suspender Internet durante su congreso
para que no haya ningún tipo de disidencia en la tarea que tienen entre manos. En ese sentido, la democracia deja paso, ¿no?, a la propuesta de la eficacia, y buena parte de la discusión durante los últimos 30 años entre precisamente democracia y eficacia desaparece. Y ahora que se celebra el 100 aniversario de la Revolución Rusa, ahora cuando se está planteando que seguramente el que fue el gran fallo de la Revolución Rusa fue intercambiar, ¿no?, los logros de la revolución sacrificando la democracia, deja de tener valor. Es decir, que si se criticaba a los revolucionarios de octubre que en nombre de la revolución prescindieran de la democracia y que había que democratizar la revolución y también revolucionar la democracia, en la expresión de Santos, eso desaparece cuando Donald Trump y el presidente chino plantean que en nombre de la eficacia pueden prescindir de cualquier tipo de política. Añadamos que hay un hecho reciente, comentaremos al final de este módulo, la política de los millonarios, ¿no? Hay un creciente acceso al poder por parte de personas cuya principal razón de ser es que son millonarios, banqueros, y que ya no mandan, ¿no?, a sectores intermedios para que defiendan sus derechos, sino que son ellos mismos los que ejercen esta tarea. Y además con una lógica que la resumía en 2015 con mucha claridad Erdogan, el primer ministro turco: voy a gobernar Turquía como si fuera una gran empresa. Creo que ese planteamiento supedita cualquier razón de democracia a esas razones de la eficacia que marca la búsqueda de beneficios mediado por el mercado de las grandes empresas. Déjenme plantearles también de entrada que el Estado sigue siendo el elemento central de análisis político. No es el único, por supuesto, no es condición suficiente, pero es condición necesaria. Creo que es prácticamente imposible discutir ninguno de los grandes elementos que tenemos pendientes en nuestras sociedades, sea en Europa, sea en América Latina, en África o en Asia, sin atender al papel del Estado. Estoy pensando en el cambio climático, en la robotización de la economía, en el envejecimiento de la población, en el cambio de la pirámide, por el contrario, en los países, por ejemplo, africanos, subsaharianos, pero también de esa costa, ¿no?, esperando saltar al dorado europeo, todos los problemas vinculados a las guerras, a las migraciones, todos esos problemas devuelven al Estado a su punto central. En el caso de España, por poner un ejemplo patrio, nos hemos encontrado con el choque entre dos ámbitos del Estado, entre dos niveles del Estado. El nivel catalán, con la capacidad de movilizar a la ciudadanía y de utilizar lo que es el aparato del Estado, incluidos medios de comunicación propios catalanes, para hacer valer la tesis independentista, y por otro lado un Estado mucho más fuerte, mucho más poderoso, con mucha más capacidad de disparo, que es el Estado español, confrontando a ese Estado catalán hasta las últimas consecuencias de la ratio estatal, es decir, encarcelando a políticos, exiliándolos o reprimiendo un referéndum el 1 de octubre, donde se planteaba simplemente votar. Quiero con esto simplemente expresar que la especial importancia que ha tenido ese conflicto, ¿no?, entre el Estado español y Cataluña tiene una parte importante que ver con la existencia de una parte estatal en Cataluña. O sea, Cataluña no solamente es una nación desde hace muchos siglos, sino que en esta construcción de lo que se llama en España el Estado de las Autonomías articula un Estado. Y eso te da una fuerza, bueno, pues que es la misma que explica las dificultades que tuvieron los norteamericanos o las fuerzas de la coalición en la invasión de Irak, porque era un Estado, en comparación con la invasión de Afganistán, que no pasaba de ser un Estado fallido. Bueno, todos estos elementos lo que pretenden traer aquí a colación es la necesidad de recuperar una mirada sobre el Estado, algo que es bien complejo, algo que es proteico, algo que es policontextual, al decir de Helmut Wilke, algo de lo que todo el mundo tiene una opinión, pero que es muy difícil definir. Y vamos a intentar hacer aquí un rastreo, ¿no?, de la posibilidad de tener herramientas para ver qué es el Estado. Un Estado que ya digo que muta constantemente y que
y que si no lo miramos desde nuevas perspectivas va a ser prácticamente imposible que lo entendamos. Vamos a seguir el esquema de Bob Jessop en este libro, de alguna manera dando las claves de cada uno de los capítulos y discutiendo con ellos sobre la base, como decía, de este otro capítulo. Bueno, pues vamos a ello. Creo que el primer elemento que plantea Jessop en este trabajo tiene que ver con la necesidad de entender que en el siglo XXI el Estado responde a la lógica propia de un capitalismo diferente y que por tanto no va a ser el mismo Estado el que respondía al liberalismo de finales del XIX, al que respondía al desarrollo de los estados sociales y desarrollistas durante los 2 primeros tercios del XX, al Estado liberal ahora marcado por el capitalismo financiero. En ese sentido, plantea Jessop que es verdad que ha existido el Estado antes que su semántica, es decir, que los Estados existían antes de que tuvieran nombre. De hecho, Maquiavelo habla de lo Stato precisamente porque necesitaba expresar una realidad nueva. Cuando hay algo que no se puede aprehender con H, ¿no? Con las palabras que tenemos, no nos queda más remedio que intentar buscar nuevos conceptos. Por eso en las ciencias sociales constantemente abusamos de los prefijos, ¿no? Posmodernidad, poskeynesianismo, posmarxismo, postestructuralismo, porque somos conscientes de que algo cambia, pero no es lo mismo. Cuando se empieza a hablar, ¿no?, a comienzos del siglo XVI, ya por escrito, el Príncipe de 1513, de lo Stato, se está simplemente recogiendo un hecho que ya aparecía en documentos administrativos de Florencia de finales del siglo XV, es decir, que lo Stato era el listado de aquellos asuntos que concernían al conjunto de la ciudadanía. Lo Stato tiene una cuestión cuasi mágica, ¿no? La palabra Stato tiene la ST, que en el lenguaje indoeuropeo, del cual viene las lenguas romances, tiene relación con muchas palabras que implican permanencia. La ST de Estado es la ST que está en estatua, que está en estructura, que está en institución, que está en constitución, es decir, que plantea algo que va a ser una de las claves que diferencian el Estado moderno de cualquier otra forma estatal antigua, que es esa idea de permanencia. Ahí es verdad que la pobreza, ¿no?, de las ciencias sociales, precisamente por la riqueza de la vida social, nos obliga constantemente a adjetivar. Hay un Estado antes y después del siglo XVI y una de sus principales razones tiene que ver con la idea de estabilidad. Quien va a zanjar eso es 1648, la Paz de Westfalia, que va a establecer que el que dicta el poder político va a dictar, ¿no?, la religión, el que reina dicta la religión, que es una manera de asumir, ¿no?, ese principio de soberanía que va a ser esencial en el funcionamiento de los estados. Hay un planteamiento en Jessop que puede resultar exasperante, ¿no?, y es la cantidad de espacios desde donde se puede mirar al Estado. Siempre hemos contado que la ciencia política es una integración, Wissenschaft, es decir, una ciencia de integración. No puedes explicar la política sin saber de economía, de historia, de derecho, de estadística, de arte, porque explicar la polis implica de alguna manera atender a todos sus espacios. Claro, nos plantea Jessop que hay 6 grandes lugares desde donde mirar al Estado. Y esto solamente lo menciono para que veamos la multiplicidad de miradas, ¿no?, desde la perspectiva de la Constitución histórica, y ahí aparecen disciplinas como la arqueología, la antropología, la geopolítica, la historia, la ciencia militar, los estudios organizacionales, la administración pública. Desde la Constitución formal, ahí aparecería las relaciones internacionales, el derecho, la práctica política, la teoría del Estado. Desde el análisis institucional, todo el institucionalismo histórico, en red, el sociológico de diferentes disciplinas. El análisis institucional centrado, ¿no?, en la agencia, es decir, en los actores, la teoría de la acción, el institucionalismo histórico, la evaluación de políticas públicas.
El análisis figuracional, el que desarrolló Norbert Elias, ahí aparecería la política comparada, la geografía, la historia, la sociología histórica, la economía política y, por último, la semántica del Estado, es decir, entender el Estado desde su significación, que ya veremos que es muy relevante, por aquello de la condición performativa del lenguaje. Ahí aparecería la historia de los conceptos, el análisis crítico del discurso, los estudios culturales, la filosofía y la teoría política junto a la semiótica. Bueno, todos estos elementos tenemos que analizarlos previamente con un marco de qué es la sociedad. Solamente quería aterrizar que nos vamos a enfrentar al Estado como se enfrentaron de alguna manera aquellos monjes aprendices que son encerrados en una habitación por su maestro para que digan que han visto en la habitación donde hay con las luces apagadas un elefante, y uno sale y dice hay un gran tronco, otro dice hay unas velas desplegadas, otro dice nada, no hay nada, solamente hay una pared rugosa, otro dice hay un tigre porque le he visto los colmillos. Si todos estos monjes hubieran sido capaces, ¿no?, de cruzar sus conocimientos, quizá podrían haber llegado a la conclusión de que dentro había un elefante. La ciencia política, y en este caso concreto la teoría del Estado, nos obliga a tener un marco de cómo son nuestras sociedades. Es inconcebible que un arquitecto pudiera hablar de la construcción de un edificio sin saber la resistencia de los materiales, sin saber la función de una columna o la función de un arco. En cambio, nosotros constantemente hablamos de ciencias políticas, en este caso de teoría del Estado, sin tener un marco claro de cuáles son los conflictos que definen nuestras sociedades. Hay una idea de fondo, y con esto terminamos esta brevísima introducción, que tiene que ver con que hay que dar respuesta a una pregunta. ¿Qué habría que quitarle a una sociedad para que no hiciera falta la economía? La respuesta, más o menos oculta, es que habría que quitarle la escasez. Si no hubiera escasez, no haría falta la economía. ¿Por qué? Porque la economía tiene que gestionar recursos que son escasos. Si fueran abundantes, no haría falta economía. Fíjense ustedes que incluso ahora ya hay una economía, por supuesto, del agua, pero incluso del aire, porque se convierte en un bien escaso por culpa de la contaminación y de la emisión de CO2 a la atmósfera. Si trasladamos esa pregunta a la política, tendríamos que preguntarnos qué habría que quitarle a una sociedad para que no hiciera falta la política. Y ahí la respuesta clara es el conflicto. Una sociedad sin conflicto sería una sociedad donde no haría falta política. Sería, como dijo en su día Rousseau, una sociedad de ángeles. El problema es que eso no existe y, por tanto, la política tiene que gestionar los conflictos. En el siguiente módulo vamos a definir cuáles son los grandes problemas que hay en una sociedad, de donde nos va a salir cuáles son los grandes elementos que en todas nuestras sociedades gestiona el aparato del Estado. Hasta el siguiente módulo.